Muy buen día a todos los presentes, señor director del museo, licenciado Miguel Fernando González Ascuaga, público en general. En el día de hoy, 31 de julio del 2026, en la ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, nos encontramos reunidos en el marco del Día del Historiador Correntino, que se cumpliera el pasado sábado 25 de julio. El Museo Histórico Provincial Teniente de Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alpoín y el Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes rinden hoy homenaje a algunas de sus figuras. El rol de un historiador es el de un profesional que escarba en el rigor de los archivos y los documentos para rescatar la verdad de los hechos, un guardián de la memoria. Ser historiador es la ciencia de comprender el pasado. Es el arte poético de prestarle nuestra voz a los ausentes, transformando las ciencias del ayer en un faro que ilumine los desafíos de nuestro presente. Por ello, y para referirse a los historiadores Wenceslao Néstor Domínguez, Raúl de la Bou y Federico Palma, hará uso de la palabra el director del Museo Histórico Provincial, el licenciado Miguel Fernando González Ascuaga. Señoras y señores, profesora Graciela Meave, un gusto. La historiografía clásica de Corrientes comienza con la figura de Manuel Prudencio Mantilla y también con Manuel Vicente Figueroa. Y estamos hablando de fines del siglo XIX, y a partir de ese momento, porque aunque la obra de Mantilla, saben ustedes, que se publica recién 20 años después de su muerte, después en 1909, es decir, en 1929, la obra de Mantilla, la obra de Figueroa, comienza mucho antes, la obra historiográfica. La historiografía clásica de Corrientes comienza con ellos y se extiende a través de varias generaciones y tiempos. Ese largo periodo de tiempo va incorporando nombres como la de Hernán Félix Gómez, Esteban Bajac, Valerio Bonastre, Francisco Mansi más adelante, figuras relevantes en la historiografía correntina, cuyos nombres están grabados en este muro de este zaguán de este museo, porque este museo, entre sus identidades, está la de preservar la memoria histórica y documental de Corrientes. Este es un museo que busca un perfil investigativo y documental, y también guardar la memoria de sus historiadores. Por ello, en este muro están los nombres de los historiadores de Corrientes que ya no están en vida, pero cuya memoria se transmite a través de sus obras. El 25 de julio es anualmente el Día del Historiador Correntino. Cuando el 1 de julio se estableció como el Día del Historiador de la Nación Argentina, Corrientes dijo: nosotros tenemos nuestra propia historia. Tenemos nuestros propios historiadores, y se consiguió por ley, una ley que se proyectó aquí, se proyectó aquí a través de la Junta de Historia de la provincia en este museo, se consiguió que sea el día 25 de julio. ¿Por qué el día 25 de julio? Porque ese día es el día del natalicio de Manuel Prudencio Mantilla. Hoy, en este momento, vamos a evocar principalmente a tres referentes ya fallecidos de esa historiografía clásica que se clausuró en la década de 1980. Tres historiadores que desaparecen en el marco de estos últimos 40 años. El primero de ellos fue Wenceslao Néstor Domínguez en 1984. El segundo fue Federico Palma en 1985 y el último, Raúl de la Bugle en 1986. Después se abre un periodo de tiempo y comienza lo que se podría decir la historiografía moderna de Corrientes, con otra generación, la generación del 90. La Bugle fue un historiador y un genealogista muy documentado, miembro de la Academia Nacional de la Historia, que nos dejara obras como Litigio de Antaño, Historia de los Comuneros, Historia de San Juan de Vera de las Siete Corrientes y otras muchas obras más. Domínguez, podríamos decir lo que se traduce en la figura del historiador revisionista, pero un revisionismo respetuoso, un revisionismo consciente y documentado. Obras como El artiguismo en Corrientes, Corrientes en la lucha por la democracia, el primer Congreso Correntino, la Revolución de 1868, Ferrés Paz y el Ejército de Reserva
antes y después de Caguazú, son obras en las cuales, muchas más por cierto, son obras en las cuales se trasunta el mensaje, la vida y el pensamiento de la historia de Corrientes a través de la obra de la Bugle. De Domínguez. Domínguez, de hecho, tiene sus obras completas felizmente editadas. Federico Palma es el último de ellos, no el último en fallecer, pero sí el último de una época, la época clásica. Federico Palma empieza su labor historiográfica a la sombra de sus maestros, de sus profesores, que fueron Gómez, Hernán Félix Gómez, Valerio Bonastre y entre otros más. Es decir, comienza tempranamente en la década de 1930. No podemos olvidar su libro sobre Genaro Verón de Astrada, Pago Largo y los jefes de la batalla, y muchos más, como Manuel Leiva, pregonero de la Organización Nacional, y obras tan interesantes como Biblioteca y Librerías Correntinas y la fotografía en Corrientes, Historia de la fotografía en Corrientes. Nadie había escrito hasta ese momento temas como los que aborda Federico Palma. Y sobre todo, el hecho de que Federico Palma tiene la inteligencia, la astucia de saber crear instituciones como el Instituto Histórico Geográfico, como la Junta de Historia de la Ciudad, que son continuadoras de otras que estuvieron desde 1935 vinculando historiadores y difundiendo la historia de Corrientes. Por eso creímos oportuno rendir homenaje en principio a estas tres figuras referenciales de la época clásica, ya desaparecidas en el marco de las últimas 4 décadas, como decíamos anteriormente. Pero desde esa época clásica nos queda alguien. Nos queda alguien que era muy joven en ese momento, que es la profesora María Graciela Meave de la Vega, aquí presente. ¿Por qué es importante rescatar la figura de la profesora Graciela Meave? Sabemos que fue catedrática, fue nuestra profesora en el Instituto Superior de Formación Docente, donde dictaba la cátedra de Historia Contemporánea, Historia Moderna. Sí, y antigua. Y antigua también. Porque la profesora Graciela Meave, junto con la profesora María Mercedes Traino Balestra, que ya no está entre nosotros, pero su nombre ya está acá, van a verlo, fueron las dos mujeres que incursionaron en el estudio historiográfico académico de Corrientes. Hasta ese momento, hasta la aparición de Graciela Meave y Mercedes Trainor Balestra en los estudios historiográficos a través de la Junta de Historia de la Ciudad de Corrientes, estamos hablando de 1965, hasta ese momento, las instituciones que aglutinaron a los historiadores correntinos estaban solamente integradas, dirigidas por hombres. Dijimos algunos nombres de ellos y de hecho nombramos a los 3 últimos de esa época. Entonces, es importante destacar la aparición de estas dos pioneras, de estas dos jóvenes profesoras en aquel momento, que van a comenzar a señalar la incorporación en la investigación historiográfica de las mujeres en la historia de Corrientes. Pero más aún, yo diría que en la historia de la historiografía regional y nacional, porque los chaqueños vinieron después, pero nosotros hicimos la historia primero. Y acá tenemos a una de ellas a quien rendimos hoy este reconocimiento, modesto reconocimiento, pero no podíamos dejar pasar, la profesora Graciela Meave, quien ha dejado sus trabajos publicados en las revistas de la Junta de Historia de la Ciudad de Corrientes. Recordemos que de las instituciones que estudiaron la historia de Corrientes y la historiografía correntina, prácticamente nos quedaron los boletines del Instituto Histórico y Geográfico de 1957 y las revistas de la Junta de Historia de la Ciudad de Corrientes, con todo lo que ello significaba editar. Y yo no voy a contar lo que significaba, el esfuerzo que significaba editar, porque hay alguien aquí que es testigo de ello. Sí voy a nombrar a Alberto Rivera, que me decía que Federico Palma peleaba bien para poder editar las revistas de la Junta de Historia, que no tenían sentido comercial. Es decir, revistas son libros y salieron 7, casi anuales. Y esos libros eran para canje con quién, con otras instituciones similares del país. Entonces, esa primera producción, entre las que están
la labor de nuestra historiadora, en este caso, se leía en otras partes porque mediante el canje se recibía y se enviaba las publicaciones. En ese sentido, queremos recuperar o destacar algunos de los títulos de investigación de la profesora Graciela Meave. La Sociedad de Beneficencia en Corrientes de 1856, que bajo su permiso nosotros lo reeditamos en uno de los anuarios del Instituto de Investigación Histórica y Cultural de Corrientes, que es una de las instituciones que actualmente está vigente, o sea, está reeditado. La historia de los partidos políticos en Corrientes, que nosotros estudiábamos cuando cursábamos la cátedra de Historia de Corrientes en el profesorado. El profesor Rial Seijón nos mandaba a estudiar con su material. Sí. De manera que son algunos de los trabajos, pero si uno va a historiar a la Junta de Historia de la Ciudad de Corrientes, se encuentra con que está publicado en los medios de aquel momento, tanto la profesora Meave como la profesora Trainor Balestra representaban a Corrientes en los congresos fuera de la provincia. Congresos de historia que se hacían y que no era fácil asistir y que no era común hacerlos, porque en esa época no había la tecnología que hay hoy. Había papel, había pluma, tinta, y había máquina de escribir como lo más evolucionado. Pero para comunicarse de un lugar a otro sabemos lo que significaba en esos tiempos. No hace mucho que eso comenzó a cambiar. Entonces, señores, queríamos, y yo les contaba a la profesora Meave, estoy haciendo mi tesis doctoral en la Facultad de Humanidades. Y la entrevisté muchas veces para esa tesis también. Y está su testimonio y está su foto. La foto que circuló por las redes está en la tesis doctoral. Ojalá me aprueben. Y ahí está su testimonio donde nos habla precisamente de cómo era la vida institucional de esa Junta de Historia de la Ciudad de Corrientes, que ya no existe, porque ustedes me van a decir la Junta de Historia. Sí, la Junta de Historia es de la provincia. Se fundó o se refundó como una institución nueva en base a la anterior. Porque una vez que desaparecen estos historiadores clásicos, y concretamente Federico Palma, se cierra una época y comienza otra. Y entonces, en esas instituciones, o en el estudio de esas instituciones a través de nuestra tesis, queremos destacar precisamente el devenir de esos 80, 90 años de historia institucional, de las cuales esas instituciones han ido aportando al conocimiento, al pasado, pero también han ido aportando en nombres de investigadores que hoy son reconocidos fuera de esta provincia. Por ese motivo, entonces, queríamos no dejar pasar, como anualmente lo hacemos siempre en torno a la figura del historiador, en este caso con la presencia de alguien que está entre nosotros. Y queríamos hacerle este pequeño reconocimiento y bueno, rendirle un muy modesto homenaje a su presencia, porque constituye, insisto, y esto para no olvidar lo que es lo más importante, constituye la presencia, la incursión de la mujer pionera en la investigación historiográfica científica de Corrientes y la región. Muchas gracias. Y yo le voy a pedir a la profesora María Leonor Díaz Colodrero Martín Soler, que fue ministra de Educación y que me nombró en este museo hace 40 años también. Pero que es miembro del número del Instituto Correntino de Ciencias Genealógicas que funciona en este museo. Le voy a pedir que le entregue a la profesora Meave nuestro testimonio. Muy honrada. Bueno, Graciela, pero me no sé, estás bárbara. Seguí escribiendo. Publicar lo que no publicaste todavía. Sacamos una foto de las dos. Ahora nos... Sí. Gracias. Muy bien. Gran colaboradora. Bueno, yo quiero agradecerle a Fernando, por supuesto. Permiso. Y también porque en realidad él le dio vida a este museo.
Él hace una acción social y una acción cultural que anteriormente no existía. No quiero yo, por supuesto, hablar de los anteriores, cada uno hizo lo que pudo y también la política interviene en esto. Pero él, con la formación que tiene, le dio vida, porque hay que conocer la historia de Corrientes, no solamente por la gente, el correntino que vive, sino también los turistas que pueden venir a visitar y entonces poder ver todo lo que el Corrientes de otra época brindó a la sociedad. Él ahora, con la tecnología nueva y una serie de elementos que existen, puede hacer eso también, que anteriormente probablemente era casi imposible. Así que fue mi alumno, excelente alumno, así que felicitaciones. Gracias, profesora. Bueno, si les parece, hacemos una foto de grupo delante del muro donde están nuestros historiadores, están los nombres allí, y hacemos una foto para las redes, ya que estamos. Y quiero agradecer a este ex alumno mío, que es no es todavía profesor, pero todavía no rindió Historia Corriente. Debería rendir dentro de poco, ya le dije, que vino a colaborar hoy con nosotros. Ah, bueno, felicitaciones. Venga, profesora, venga.